Existen historias que nos dejan sin palabras, pero lo que Isabela vivió después de su muerte desafía toda lógica. Ella no solo cruzó al otro lado, sino que Jesús le reveló una verdad que pocos están preparados para escuchar. Lo que vio y lo que le fue dicho cambiará para siempre su percepción de la vida. ¿Estás listo para descubrirlo? Su nombre es Isabela, y lo que estoy a punto de narrar no es un sueño, ni una alucinación, es algo que se vive, algo que transformó mi vida para siempre. Nunca imaginé que moriría, pero fue exactamente eso lo que sucedió. Crucé al otro lado, y vi cosas que jamás habría creído posibles. Lo que vi, lo que Jesús me mostró, es algo que el mundo necesita saber. Aquel día comenzó como cualquier otro. Me desperté temprano, preparé mi café y seguí mi rutina, como siempre. Nada parecía fuera de lo común, pero había algo en el aire, una sensación extraña que no pude identificar. Y en ese momento no le di importancia. Entré en el coche y seguí el camino de siempre hacia el trabajo, sin imaginar que sería la última vez que recorrería esa ruta. El tráfico estaba pesado y mi mente estaba en mil cosas. El estrés del trabajo, las deudas, las preocupaciones del día a día. Pero entonces algo sucedió que cambió todo. Un dolor repentino en el pecho, una sensación de vacío, y de repente, el impacto. Un fuerte golpe, el sonido de vidrios rompiéndose, gritos a lo lejos, y enseguida silencio. Cuando abrí los ojos, algo no estaba bien. Podía ver mi propio cuerpo dentro del coche, inmóvil. Veía a las personas corriendo hacia mí, veía a los paramédicos intentando sacarme del vehículo, pero yo no estaba en mi cuerpo, estaba flotando sobre la escena, observando todo con una claridad imposible de describir. No sentía miedo, no sentía dolor, solo una profunda paz. Pero lo más extraño fue la luz, una luz cálida, viva, que comenzó a envolverlo todo. Algo me estaba llamando, era una sensación imposible de resistir. Yo no caminaba, no volaba, pero me movía hacia esa luz como si estuviera siendo absorbida por una fuerza invisible. No tenía control, pero tampoco quería resistirme. La luz se volvía más intensa, y con ella, una sensación de amor absoluto, que jamás había sentido en la tierra. Era como si todo lo que siempre había buscado estuviera allí, esperándome. De repente, me encontré en un lugar completamente diferente. Era un espacio inmenso y hermoso, con colores que nunca había visto antes, con una paz que no se puede describir con palabras. El aire era ligero, casi como si estuviera respirando luz en lugar de oxígeno. Entonces lo vi frente a mí, era Jesús. Su presencia era imposible de ignorar, no necesitaba que me dijeran quién era. Lo supe en cuanto lo vi. Su rostro, su mirada, era amor puro, pero había también algo más en su expresión, algo serio, que me hizo sentir que estaba a punto de recibir un mensaje importante. Él me miró a los ojos y dijo, no era tu tiempo. Su voz no era solo un sonido, era algo que sentí dentro de mi ser. Cada palabra tenía un peso, una verdad imposible de ignorar. Quise responder, preguntar tantas cosas, pero antes de que pudiera decir algo, él levantó una mano y el mundo a mi alrededor cambió nuevamente. De repente estaba viendo algo que me dejó sin aliento. Vi la tierra, pero no como la conocemos. Era como si pudiera ver la realidad detrás del velo físico. Vi fuerzas espirituales en movimiento, influencias invisibles que la mayoría de las personas ignora. Vi corrientes espirituales atrapando a personas sin que ellas lo supieran. Vi luces en algunos lugares y sombras en otros. Entonces, Jesús me mostró algo que me dejó sin palabras. Me mostró la verdad sobre lo que sucede cuando morimos. Vi almas llegando a este mismo lugar en el que yo estaba, algunas con rostros de paz, otras con expresiones de terror y arrepentimiento. Vi el peso de sus vidas reflejado en su esencia. Vi cómo sus acciones en la tierra determinaban lo que sucedería después de la muerte. Quise entender más, pero Jesús solo me miró con esa expresión de amor y autoridad que me envolvía. Y entonces me mostró algo más, algo que me dejó completamente sin aliento. Mi corazón latía fuerte, o al menos sentía que estaba latiendo, aunque ya no tenía un cuerpo físico en ese momento. La presencia de Jesús era tan intensa que apenas podía procesar lo que estaba viendo. Pero entonces, con un solo gesto de su mano, todo cambió, el lugar donde estábamos desapareció. De repente, me encontré flotando sobre lo que parecía ser la tierra, pero no era la tierra como la conocemos. Vi ciudades, aldeas y personas, pero lo que realmente me impactó fue lo que había detrás de todo. Vi hilos de luz conectando a ciertas personas,
un brillo especial que envolvía a algunas de ellas, pero también vi sombras densas cubriendo a muchos otros. Y entonces, vi algo que nunca olvidaré. Frente a mí, Jesús me mostró una visión de África, no el África que vemos en las noticias o en los libros de historia, sino un África diferente, gloriosa, llena de luz. Vi ciudades magníficas, civilizaciones antiguas con una sabiduría espiritual que parecía superar todo lo que conocía. Vi personas de piel oscura caminando con una presencia, una autoridad, una conexión con lo divino que era casi palpable. La energía de ellas era diferente, como si estuvieran sintonizadas con algo mayor, algo que el mundo había olvidado. Miré a Jesús intentando entender lo que estaba viendo. Entonces Él habló. La verdad les fue ocultada. Su voz reverberó dentro de mí como un eco en mi alma. Ellos fueron elegidos para algo grande, pero el mundo los engañó. Hizo que olvidaran quiénes realmente son. De repente, la visión cambió. Vi personas siendo arrancadas de sus tierras, separadas de sus familias, forzadas a olvidar sus raíces, su lengua, su historia, su conexión con Dios, no solo por lo que vivían físicamente, sino por lo que estaban perdiendo espiritualmente. Vi cómo generación tras generación les decían que no eran nada, que no valían nada. Y lo más impactante, vi la influencia espíritu detrás de todo. No era solo historia, era un plan cuidadosamente ejecutado para borrar su identidad. Jesús me miró, y con tristeza en su voz me dijo: el enemigo temió su poder, temía lo que podrían hacer si recordaban quiénes realmente son. Mi mente no podía comprender todo, me sentía abrumada por la cantidad de información que estaba recibiendo, pero entonces, la visión cambió nuevamente. Vi el presente, comunidades luchando, personas que se sentían atrapadas, sin entender por qué. Vi a muchos sin esperanza, creyendo que estaban destinados a sufrir, que no había un propósito mayor para ellos. Entonces vi a algunos que estaban despertando, personas que de alguna manera comenzaban a recordar, a cuestionar, a buscar algo más profundo. Vi cómo una chispa se encendía en ellas, y esa chispa comenzaba a iluminar a otras personas. Jesús sonrió levemente y dijo: el tiempo del despertar ha comenzado. Mi alma temblaba con esas palabras. Quise preguntar más, pero antes de que pudiera, la visión cambió una vez más. Lo que vi a continuación me dejó sin aliento. Mi cuerpo temblaba, aunque ya no tenía uno. Lo que estaba viendo no era solo historia. Era una verdad que había sido ocultada por generaciones. Me sentía abrumada por la magnitud de todo, pero Jesús permaneció a mi lado con esa mirada de amor y compasión que me hacía sentir segura. A pesar de todo lo que estaba viendo, la visión se volvió aún más profunda. Vi el mundo moderno, pero no de la forma que lo había visto antes. Vi estructuras invisibles que controlaban la mente de las personas. Vi cómo a través de la educación, los medios de comunicación y las instituciones, la mentira había sido cuidadosamente sembrada, generación tras generación, para que nadie cuestionara nada. Todo fue planeado para que esa verdad nunca saliera a la luz. Vi miedo en los corazones de muchos, un miedo impuesto, un miedo que los hacía dudar de su propio valor, de su propia identidad. Y entonces Jesús me mostró algo aún más impactante. Vi cómo el enemigo había infiltrado todo, no solo en la historia, sino en la propia espiritualidad. Se crearon estructuras religiosas para distorsionar la verdad, para hacer creer que la conexión con Dios era externa, cuando siempre estuvo dentro. Vi cómo muchos buscaban respuestas en lugares equivocados. La religión se había convertido en una herramienta de manipulación para mantener a las personas ciegas, para mantenerlas esclavas de un sistema que nunca les permitiría recordar quiénes realmente eran. Jesús me miró y dijo con firmeza: la mayor mentira no fue la opresión física, sino la opresión espiritual, porque si un alma no sabe quién es, nunca reclamará su herencia. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Esto no era solo sobre el pasado, sino sobre el presente y el futuro. Vi cómo muchas personas estaban comenzando a cuestionar, a despertar, pero el enemigo estaba contraatacando con más fuerza. Vi cómo el mundo se llenaba de distracciones, de caos, de ruidos constantes, para evitar que las almas encontraran el silencio necesario para escuchar la voz de Dios dentro de ellas. Vi cómo se promovía el materialismo, el individualismo, el egoísmo. Todo para evitar que las personas se unieran de verdad y comprendieran el poder que tenían cuando se alineaban con su propósito divino.
La batalla siempre ha sido espiritual, dijo Jesús, y ahora está llegando a su punto más crítico. De repente, vi una gran oscuridad cubriendo el mundo. Era como un velo espeso, una sombra que se extendía sobre naciones enteras. Pero dentro de esa sombra, había pequeñas luces brillando, luces que se encendían una a una, hasta formar una red de luz que comenzaba a romper la oscuridad. Vi personas despertando, recordando, encontrando su propósito. Vi comunidades uniéndose, vi familias sanándose, vi cadenas espirituales rompiéndose. Entonces entendí, no se trataba solo de conocer la verdad, sino de vivirla, de compartirla, de ayudar a otros a verla. Jesús me miró con una expresión seria, pero llena de amor. El despertar no será fácil. El enemigo hará todo lo posible para impedirlo. Usará el miedo, la confusión, la duda. Pero aquellos que escuchen, aquellos que recuerden, tendrán la responsabilidad de guiar a los demás. En ese momento sentí un peso sobre mis hombros. No un peso de carga, sino de responsabilidad. Sabía que lo que había visto no era para guardar para mí, sino para compartir. De repente, la visión cambió nuevamente. Vi lo que vendría después, vi eventos que estremecían el mundo. Vi pruebas difíciles, tiempos de confusión, pero también vi una gran transformación. Vi personas recuperando su poder, comunidades floreciendo, la verdad brillando como nunca antes. Y justo cuando estaba tratando de asimilar todo esto, sentí que algo me tiraba. Era como si estuviera siendo de vuelta a mi cuerpo. Traté de resistir, traté de quedarme un poco más para entender mejor lo que estaba viendo. Pero la voz de Jesús resonó una última vez. Es hora de volver. Ahora tu misión comienza. Y en un instante, abrí los ojos de súbito, jadeante, sintiendo mi cuerpo como si pesara toneladas. Estaba de vuelta a la realidad, pero nada parecía real. Todo lo que había visto, todo lo que había oído estaba grabado en mi alma, como fuego ardiendo en mis entrañas. Mis oídos zumbaban, mi visión tardaba en ajustarse, y mi pecho subía y bajaba rápidamente. Había regresado. Pero ya no era la misma persona que había partido. Los monitores del hospital pitaban descontroladamente. Las enfermeras corrían con expresiones de asombro y miedo en sus rostros. Sabía que lo que había sucedido era un milagro. Vi a un médico paralizado en la puerta, con los ojos desorbitados, sosteniendo un expediente que parecía a punto de caer de sus manos. Sentí el peso de las miradas sobre mí, pero mi mente estaba en otro lugar. Mi familia estaba allí llorando, tocándome como si no creyeran que realmente estuviera viva. Mi madre sostuvo mi mano, sus dedos temblaban. Isabela, oh Dios mío, ¿puedes oírme? La miré, pero no pude responder de inmediato. Mi boca estaba seca, mi garganta ardía, y mi mente aún estaba en esa otra dimensión. Poco a poco, las voces a mi alrededor comenzaron a volverse más nítidas. El médico, que aparentemente era el jefe de emergencias, finalmente habló con incredulidad en el rostro. Esto es imposible. Estabas muerta, clínicamente muerta. Mi madre sollozaba, mientras mi hermana apretaba mi otra mano. Quería hablar, quería contar lo que había visto, lo que Jesús me había revelado, pero no podía ponerlo en palabras. ¿Y cómo explicar algo tan inmenso cuando apenas podía comprenderlo yo misma? Los días siguientes fueron extraños. Aunque mi cuerpo estaba débil, mi espíritu estaba más fuerte que nunca. Sentía una conexión con algo mayor, como si el velo entre este mundo y el otro aún no se hubiera cerrado completamente. Pero junto con esa claridad, vino una carga, un peso que no podía ignorar. Lo que vi en esa visión no era solo para mí. Sabía que necesitaba hablar, necesitaba compartir, pero ¿cómo hacerlo sin que pensaran que estaba loca? ¿Quién me creería? Me sentaba en la cama del hospital, mirando por la ventana, sintiendo el mundo moverse a mi alrededor, como si no perteneciera totalmente a él. Mis pensamientos venían y se iban incesantemente. Y entonces, como un susurro profundo en mi alma, escuché la voz de Jesús una vez más. ¡Habla! Mi piel se erizó, miré alrededor, pero estaba sola. La voz no venía de afuera, venía de adentro. Cerré los ojos y sentí el mismo calor que había sentido en su presencia. Habla, la verdad debe ser revelada. Mi corazón latía con fuerza, sabía lo que necesitaba hacer. La primera vez que intenté hablar sobre lo que había visto,
La reacción no fue la que esperaba. Mi familia estaba demasiado ocupada celebrando mi regreso para prestar atención a lo que intentaba explicar. No los culpo, su alegría era comprensible. Pero cuando finalmente reuní a mis amigos y familiares más cercanos para contar mi testimonio, todo se volvió más difícil de lo que imaginaba. Expliqué en detalle cada parte de mi experiencia, la sensación de salir de mi cuerpo, el viaje a través del túnel de luz, la revelación de Jesús sobre la verdadera historia de la humanidad, y cómo todo había sido manipulado para mantenernos ciegos. Hablé sobre las civilizaciones antiguas, el poder espiritual que fue borrado de la historia, la ilusión que nos mantenía dormidos, pero en cuanto terminé, lo que recibí no fue comprensión, sino miradas vacías, incomodidad y escepticismo. Mi hermana fue la primera en hablar. Sí, eso suena. Dudó, buscando la manera correcta de decirlo sin ofenderme. ¿Demasiado?, pregunté con incredulidad. ¿Demasiado para quién? ¿Para ustedes? Porque para mí fue real, más real que cualquier cosa que haya vivido aquí. Los susurros comenzaron entre los presentes. Algunos intentaban calmarme, otros simplemente evitaban mi mirada. Lo que viste puede haber sido una alucinación, dijo uno de mis tíos. Sabes, el cerebro hace cosas extrañas cuando alguien está. Bueno, ya sabes, mi sangre hirvió. ¿Realmente creen que esto fue una alucinación? Vi a Jesús. Él me mostró la verdad. Me lo contó con sus propias palabras. ¿Cómo pueden negar algo tan poderoso? Solo porque no encaja en su idea de realidad. Pero nadie quería discutir. Nadie quería aceptar. Fue en ese momento que entendí algo. Las personas no rechazan la verdad porque no sea creíble. La rechazan porque las obliga a cuestionar todo en lo que han creído hasta ahora. Y eso asusta. Los días siguientes fueron solitarios. Mis amigos y familiares comenzaron a tratarme de manera diferente, como si estuviera perturbada. Me daban respuestas cortas, evitaban mis llamadas. Algunos incluso dejaban mis mensajes en visto, sin responder. Eso me dolía. Me dolía más de lo que esperaba, pero en el fondo lo comprendía. Jesús me advirtió que este mensaje no sería fácil de aceptar. Habrá quienes escuchen y quienes cierren sus oídos, pero debes continuar. Sabía que no podía quedarme en silencio, entonces tomé mi teléfono y comencé a escribir mi historia. Decidí compartir mi testimonio en línea, independientemente de las consecuencias. No sabía qué sucedería. Si alguien me escucharía o si sería simplemente ignorada, como había sucedido con mi familia. Pero eso no importaba. Lo que importaba era hablar, hacer lo que me fue pedido. Presioné publicar. En cuestión de horas, mi vida cambió para siempre. No sabía qué esperar cuando publiqué mi testimonio. Una parte de mí pensaba que pasaría desapercibido, enterrado entre miles de historias en internet. Otra parte temía ser rechazada, que las personas se burlaran de mí, como hicieron mis amigos y mi familia. Pero lo que sucedió fue algo que nunca imaginaba. En cuestión de horas, mi historia se volvió viral. Miles de personas comenzaron a comentar, compartir y reaccionar. Recibí mensajes de personas de todo el mundo, diciendo que mis palabras resonaban con algo dentro de ellas, que sentían que había verdad en lo que decía. Pero no todos estaban de acuerdo. Las críticas no tardaron en llegar. Algunos decían que yo era una loca, que todo había sido una alucinación causada por la falta de oxígeno en mi cerebro. Otros afirmaban que estaba inventando todo para llamar la atención. Pero lo que más me sorprendió fue la cantidad de personas que parecían incómodas con mi experiencia. No porque no creyeran en ella, sino porque hacía cuestionar demasiado. Había quienes decían que este tipo de revelación era peligrosa, que podría estar siendo engañada por fuerzas oscuras disfrazadas de luz. Otros insistían en que Jesús nunca aparecería para hablar sobre estas cosas, que la verdad ya estaba escrita y que no había nada más que aprender. Pero también había aquellos que sabían exactamente de qué estaba hablando. Recibí mensajes privados de personas que habían visto lo mismo, que también habían muerto y tenido visiones similares. Hablaban sobre la manipulación de la historia, sobre la opresión espiritual, sobre el engaño en el que el mundo estaba atrapado. Había pastores, investigadores, incluso personas que nunca habían creído en Dios, hasta tener su propia experiencia de casi muerte. Todos decían lo mismo. Había algo oculto que necesitaba ser revelado. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. Al día siguiente, mi publicación desapareció. No fue nada por mi causa, ni por causa de ningún moderador,
simplemente dejó de existir. No estaba en mi perfil, ni en mis borradores. No había notificación de eliminación, ni advertencias. Era como si nunca hubiera sido publicada. Traté de reescribirla. Publiqué un video explicando lo que había sucedido, pero poco después también desapareció. Mi cuenta fue bloqueada temporalmente, sin explicación. Algo estaba mal. Comencé a recibir correos electrónicos de extraños. Algunos eran intentos de advertencia. Deja de hablar sobre esto. No tienes idea de lo que estás tocando. Otros eran más siniestros, con amenazas veladas o mensajes sin remitente. Pero lo peor fue cuando mi teléfono comenzó a recibir llamadas de números que no existían. Cuando contestaba, solo escuchaba respiraciones profundas. Nadie hablaba, nadie colgaba, solo silencio. Una noche, mientras revisaba mi computadora para intentar recuperar algo de mi testimonio, todas las luces de mi casa parpadearon al mismo tiempo. Mi pantalla se apagó, y cuando volvió a encenderse, había un único mensaje en ella. «Detente». Me quedé paralizada. Esto no era una coincidencia, no podría ser. El mundo físico no era el único reaccionando a mi testimonio. Algo más también estaba haciendo eso. Algo que no quería que las personas supieran la verdad, pero que realmente estaba incomodando a estas fuerzas. Pensé en lo que Jesús me había mostrado, en la revelación sobre la verdadera historia de la humanidad, sobre la opresión espiritual, sobre el poder que había sido tomado. Entonces, entendí. El enemigo no teme que las personas conozcan la historia. Teme que las personas recuerden quiénes son. Verdaderamente, esa noche, me arrodillé al lado de mi cama y oré con toda la fuerza de mi corazón. Señor, dime qué hacer, dime cómo continuar. Sentí una paz profunda envolviéndome, y dentro de mí, escuché su voz: no temas, sigue adelante. Jesús no me mostró todo esto solo para asustarme y detenerme, me lo mostró para que hablara. Al día siguiente, lo intenté nuevamente. Creé nuevas cuentas, usé plataformas diferentes, envié correos electrónicos personales con mi historia, compartí en foros, en grupos privados, en cualquier lugar donde pudiera ser vista. Y esta vez algo increíble sucedió. Las personas no solo leyeron, sino que comenzaron a compartir sus propias experiencias. Otros que habían muerto y vuelto, comenzaron a hablar. Algunos habían visto lo mismo que yo. Otros habían visto diferentes aspectos de la misma verdad, y juntos todo comenzó a tener sentido. La historia que nos contaron sobre quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro propósito, había sido manipulada por siglos. Fuimos hechos para olvidar, mantenidos ocupados, distraídos y temerosos de mirar más allá de lo que nos enseñaron. Pero ahora, las personas estaban despertando. Los comentarios estaban llenos de preguntas, dudas y revelaciones personales. Era como si una chispa hubiera sido encendida y estuviera comenzando un incendio que nadie podría apagar. Pero no fue solo el pueblo que reaccionó. Pocos días después, recibí un correo electrónico anónimo. No había remitente, pero el mensaje era claro: deja de hablar. Esa misma noche, escuché pasos fuera de mi casa, pasos pesados y lentos. Miré por la ventana, pero no había nadie. Revisé las cámaras de seguridad, y, en la grabación, lo único que aparecía era la silueta de una sombra alargada, moviéndose de una forma que no parecía humana. Mi piel se erizó. Sabía lo que estaba viendo. No era solo una amenaza física, era espiritual. Sentí miedo. Por supuesto que sí, pero algo dentro de mí se encendió con más fuerza. Jesús me eligió para ver esto por una razón. Y si el enemigo estaba reaccionando así, era porque sabía que la verdad estaba saliendo a la luz. Me negaba a quedarme en silencio. La pregunta ahora no era si debería continuar hablando. La pregunta era hasta dónde estaba dispuesta a ir para que el mundo supiera la verdad. Esa sensación de haber sido marcada, de haber sido elegida para compartir un mensaje tan grande, no me dejaba en paz. Mi mente continuaba atrapada en lo que había visto, en lo que Jesús me había mostrado. La verdad que me fue revelada no era solo un conocimiento, sino una responsabilidad. Cada día que pasaba sin hablar sobre esto, sentía una presión en mi pecho, una voz interna que me decía: necesitas hablar, necesitas decir la verdad. Pero el miedo también estaba allí, fuerte y presente. ¿Cómo podría enfrentar el rechazo, la incredulidad, el peligro que podría venir de contar algo tan impactante? El primer intento de compartir mi experiencia fue con mi familia.
Me senté con ellos en la sala, con las manos temblorosas, y conté todo lo que había vivido del otro lado. Sus rostros pasaron de la sorpresa a la confusión, y luego a la duda. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, trató de calmarme. Isabela, mi amor, casi mueres. Tal vez todo esto haya sido una alucinación. Mi hermana me miró con tristeza. Debes haber soñado todo esto mientras estabas inconsciente. Mi padre, el más callado de todos, simplemente se levantó y salió de la sala sin decir una palabra, pero yo sabía que no era un sueño. Lo había sentido, lo había visto, estuve allí, y no podía quedarme en silencio solo porque los demás no podían entender. Entonces, intenté compartir mi historia con más personas. Contacté a algunos amigos, algunos líderes espirituales, incluso intenté hablar con alguien de la iglesia, pero lo que encontré no fue aceptación, sino resistencia. Eso suena como algo sacado de una película, me dijo un pastor. Tal vez deberías orar más y asegurarte de que esto realmente viene de Dios. Otra persona simplemente me ignoró. Algunos pensaban que estaba loca, otros creían que había imaginado todo. Pero en lo profundo de mi alma, sabía que era real. Cuando decidí compartir mi testimonio en internet, las cosas comenzaron a cambiar. Publiqué un video contando mi experiencia, explicando lo que Jesús me había mostrado, el mensaje sobre las almas, sobre la verdad oculta que fue manipulada por siglos. No esperaba mucho, pero en cuestión de horas, el video comenzó a recibir cientos de comentarios. Algunas personas me agradecían por compartirlo. Siempre sentí que había algo más, algo que no nos estaban diciendo. Alguien escribió, otro comentó, tu historia me hizo llorar. Otro comentó, tu historia me hizo llorar. Siento que Dios me está llamando para algo más grande, pero no todo fue apoyo. También hubo ataques, mensajes llenos de odio, acusaciones, burlas. Algunos incluso decían que estaba inventando todo para llamar la atención. Al principio, esos comentarios me dolieron. Me hicieron dudar. Me pregunté a mí misma si realmente debería continuar hablando, si valía la pena enfrentar tanta rechazo, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Jesús, su voz resonaba en mi mente. Habla, no tengas miedo. Fue entonces que me di cuenta de que el miedo era parte de la prueba. El enemigo no quería que la verdad saliera a la luz, y si estaba recibiendo tanta resistencia, era porque mi mensaje tenía poder. Poco a poco, mi historia comenzó a alcanzar a más y más personas. Algunos pastores me contactaron en privado, diciendo que sentían que mi testimonio era verdadero, pero que no podían hablar sobre esto en público, por miedo a ser rechazados. Me di cuenta de que muchas personas sentían lo mismo, pero el miedo las mantenía en silencio. Y ahí, entendí que mi misión no era convencer a todos, sino hablar para aquellos que estaban listos para escuchar. Pero justo cuando pensé que estaba encontrando mi propósito, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Mi teléfono comenzó a fallar. Videos que publicaba desaparecían sin explicación. Mi computadora se apagaba sola mientras escribía sobre mi experiencia. Al principio pensé que eran coincidencias, pero luego comencé a recibir llamadas de números desconocidos a cualquier hora del día y de la noche. Cuando contestaba, no había nadie del otro lado de la línea, solo una respiración pesada, como si alguien estuviera escuchando. Una noche, mientras trabajaba en un nuevo video, mi pantalla parpadeó y se apagó de repente. Cuando intenté encenderla nuevamente, un mensaje apareció en mi correo electrónico. Deja de hablar, no sabes con qué estás lidiando. Mi corazón se aceleró. Sentí un frío en la espalda. Esto no era normal. No era solo odio en internet, era algo más, algo que estaba tratando de detenerme. Miré alrededor de mi habitación, sintiéndome observada. Algo en el ambiente había cambiado. Era como si una presencia oscura se hubiera infiltrado en mi casa. Y entonces lo vi, un reflejo en la pantalla de mi computadora, algo en la esquina de mi habitación. Me giré rápidamente, pero no había nada. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que esto era más grande de lo que imaginaba, pero en lugar de asustarme, algo dentro de mí se encendió. Recordé las palabras de Jesús. Recordé lo que Él me había mostrado. El enemigo no ataca a aquellos que no representan una amenaza. Si algo estaba tratando de silenciarme, era porque la verdad que llevaba era demasiado poderosa. Entonces, decidí que no me quedaría callada. Al día siguiente, preparé un nuevo video, más directo, más valiente. Si querían detenerme, tendrían que hacer algo más que enviarme mensajes de advertencia. Había visto la verdad,
y la verdad necesitaba ser dicha. La determinación de seguir adelante con mi testimonio me llenó de valentía, pero también me hizo darme cuenta de que estaba entrando en una batalla más grande de lo que nunca imaginé. No era solo una lucha contra la incredulidad o el rechazo, era una guerra espiritual, y cuando alguien lleva un mensaje que amenaza la oscuridad no se queda quieta. El video que publiqué esa noche era diferente de los anteriores. No estaba solo contando mi historia, sino que hablaba directamente sobre el ataque que comencé a experimentar. Hablé para las personas sobre lo que estaba sucediendo, los mensajes extraños, los videos eliminados, la sensación de estar siendo vigilada. No hice esto para asustar a nadie, sino para dejar claro que lo que había visto era real. Si no lo fuera, ¿por qué tantas personas intentaban silenciarme? La respuesta al video fue abrumadora. Miles de personas lo vieron en las primeras horas. Comentarios de apoyo comenzaron a inundar mis redes. No estás sola. También siento que algo nos han ocultado, continúa. Estamos contigo. Pero también llegaron mensajes diferentes, más perturbadores. Deja de hablar. Estás entrando en un terreno peligroso. No sabes quién está escuchando. Algunos mensajes no tenían remitente, otros eran solo cadenas de números sin sentido. Y entonces, hubo una llamada que lo cambió todo. Era después de la medianoche cuando mi teléfono sonó. El número no tenía identificación. Dudé en contestar, pero una fuerza dentro de mí decía que lo hiciera. Cuando puse el teléfono en mi oído, al principio, solo escuché silencio. Entonces, una voz profunda y distorsionada habló. Vete, no continúes. Mi corazón se aceleró. No era una amenaza común. Había algo en esa voz que congeló mi sangre. Una mezcla de odio y algo más, miedo. Como si quien estuviera del otro lado supiera que no podría detenerme completamente. Pero quería intentarlo. Colgué. Inmediatamente me quedé mirando mi teléfono, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Pero antes de que pudiera respirar, mi lámpara comenzó a parpadear. Mi computadora, que estaba apagada, se encendió sola y mostró una pantalla negra con solo una frase escrita: el silencio es seguridad. Me levanté de repente, mi cuerpo en alerta máxima. Miré alrededor de la habitación, sintiéndome observada. Algo no estaba bien, algo estaba aquí. Sentí un escalofrío subiendo por mi columna. Es la misma sensación que había sentido la noche en que vi esa sombra en mi habitación, solo que esta vez era más fuerte, más intensa. Cerré los ojos y murmuré: protégeme. Tan pronto como pronuncié su nombre, el aire en la sala cambió. La presión en mi pecho desapareció. El miedo, aunque aún presente, perdió el control sobre mí. Sabía que esto no era solo una advertencia, era una prueba, una última oportunidad que tenían para asustarme antes de que tomara la decisión definitiva. ¿Continuaría hablando o me rendiría al miedo? La respuesta era obvia: no me callaría. A la mañana siguiente decidí hacer algo radical. Si la oscuridad quería silenciarme, hablaría más alto. Me puse en contacto con una plataforma independiente y pedí hacer una transmisión en vivo, sin filtros, sin censura. Contaría mi historia completa, sin miedo a represalias. Las personas necesitaban saber, el mundo necesitaba escuchar la verdad. Cuando llegó el momento de la transmisión, mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de determinación. Miles de personas se conectaron en cuestión de minutos. La audiencia continuaba creciendo mientras hablaba. Conté todo, desde mi accidente hasta el encuentro con Jesús, las visiones, la verdad sobre las almas, la opresión que existía hace generaciones y cómo los poderes de este mundo habían manipulado la historia para esconder la luz. Y entonces algo inesperado sucedió. Mientras hablaba, la señal comenzó a fallar. La pantalla parpadeó. La imagen se congeló. Pero algo increíble sucedió en el chat. Las personas comenzaron a decir que sentían algo poderoso. Algunos lloraban, otros decían que sus cuerpos estaban experimentando escalofríos, como si una presencia divina estuviera con ellos. Era como si Jesús mismo estuviera confirmando mi testimonio en tiempo real. La transmisión fue interrumpida antes de que pudiera terminar. La plataforma me envió un mensaje diciendo que el video había sido removido por razones desconocidas, pero ya no importaba. El mensaje había llegado y las personas no se quedaron en silencio. Cientos de personas comenzaron a compartir lo que escucharon, a contar sus propias experiencias, a despertar. Sabía que había cruzado un límite del cual no había vuelta. La guerra había comenzado, pero no tenía miedo, porque ahora no estaba sola.
El ambiente a mi alrededor comenzó a cambiar nuevamente, y sentí que estaba a punto de ver algo aún más profundo. Jesús me miró con una intensidad que nunca había sentido antes, como si lo que estaba a punto de mostrarme fuera de suma importancia. Extendió la mano y, de repente, el espacio a nuestro alrededor se transformó en algo completamente diferente. Ante mí apareció una visión, como si estuviera viendo la historia del mundo desarrollarse ante mis ojos. Vi tierras antiguas, civilizaciones que parecían más avanzadas de lo que la historia nos contó. Vi grandes ciudades llenas de conocimiento, personas con una inmensa sabiduría, una conexión con lo divino que era más fuerte de lo que jamás imaginé. Miré a Jesús con asombro. No entendía lo que estaba viendo. La historia fue alterada, dijo él con voz firme. Las verdades fueron ocultadas y las mentiras fueron enseñadas por generaciones. Aquellos que el mundo intentó oprimir son más importantes de lo que se hizo creer. Mi corazón latía con fuerza. Sabía exactamente de quién estaba hablando. Ante mí, las visiones continuaban cambiando, mostrando cómo estas personas, que un día fueron líderes espirituales y guardianes del conocimiento divino, fueron arrancadas de sus tierras, encadenadas, reducidas a la esclavitud y despojadas de su identidad. Vi barcos llenos de personas siendo llevadas lejos de sus hogares. Vi sus lágrimas, su dolor, su sufrimiento, pero también vi algo más. A pesar de todo lo que habían enfrentado, su espíritu nunca se había roto. La verdadera batalla nunca fue solo física. Continuó Jesús. Fue espiritual. Había un miedo profundo en aquellos que querían mantenerlos sometidos, porque sabían quiénes realmente eran. Sabían que dentro de ellos había algo poderoso, algo que, si despertaba, cambiaría el mundo. Las visiones continuaban mostrándose ante mí. Vi generaciones enteras siendo forzadas a olvidar su verdadero propósito. Vi cómo les enseñaban mentiras sobre sí mismos, cómo la sociedad los condicionaba a creer que no eran importantes, que no tenían valor. Pero entonces vi algo diferente. Vi personas despertando, vi corazones encendiéndose con una nueva comprensión de quiénes eran en realidad. Vi cómo el velo de la mentira comenzaba a romperse y cómo una verdad mayor comenzaba a salir a la luz. El tiempo de la revelación ha llegado, dijo Jesús. Muchos comenzaron a recordar, a reclamar lo que les pertenece. Aquellos que fueron oprimidos verán que nunca estuvieron solos, que yo siempre estuve con ellos, esperando el momento en que sus corazones estén listos para recibir la verdad. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No era solo historia, no era solo pasado. Esto estaba sucediendo ahora mismo, podía sentirlo. Jesús me miró con ternura, pero también con seriedad. Debes contar lo que viste, porque esa verdad no puede continuar oculta. Quería decir algo más, pero antes de que pudiera responder, el ambiente a mi alrededor comenzó a desvanecerse. La luz, las visiones, todo comenzó a disiparse como niebla llevada por el viento. Sentí una fuerza tirándome hacia atrás, como si estuviera siendo llevada de vuelta a mi cuerpo. Traté de resistir. Quería quedarme allí. Quería seguir aprendiendo, seguir viendo, pero fue inútil. Un segundo después, abrí los ojos. De una sola vez, el sonido de los monitores, las voces de los médicos, la luz de las lámparas del hospital, todo golpeó mis sentidos de una vez. Me encontré nuevamente en la cama del hospital, con lágrimas corriendo por mi rostro. Los médicos me miraban con incredulidad. Mi familia estaba a mi lado, llorando, sosteniendo mis manos. Pero apenas podía procesar. Mi mente aún estaba en ese otro lugar. Sabía lo que había visto. Sabía lo que Jesús me había mostrado. Y lo más importante, sabía que no podía quedarme en silencio. Desde ese día, mi vida cambió completamente. No pude continuar viviendo como antes, no después de haber recibido una revelación tan grande. Sabía que hablar sobre esto traería rechazo, dudas, incluso ira de algunas personas, pero también sabía que había quienes estaban listos para escuchar, que había quienes, en lo profundo de su ser, sabían que algo en la historia no encajaba, que el mundo estaba construido sobre mentiras, y que la de la verdad estaba comenzando a salir a la luz. Desde entonces, compartí mi experiencia con quien quisiera escuchar. Algunos me llaman loca, otros dicen que todo fue un producto de mi imaginación, pero también hay aquellos que sintieron algo en sus corazones al escuchar mi historia, que saben que lo que digo es verdad porque resuena en sus propias almas. Jesús dejó esto claro para mí. La verdad no puede continuar oculta. Estamos entrando en un tiempo de revelación,
Y aquellos que fueron marginados por tanto tiempo, están a punto de descubrir quiénes son realmente. Mi misión no es convencer a nadie. Mi misión es contar lo que vi, y si mi historia llegó hasta ti, tal vez no sea por casualidad, tal vez sea porque tú también estás listo para despertar. Si esta historia te impactó, imagina lo que aún falta por descubrir. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún testimonio increíble como este. Deja tu like y comenta qué piensas sobre esta revelación impactante. No te vayas aún. Haz clic en el video en la pantalla y sigue descubriendo las verdades ocultas que nadie se atreve a contar.